la diosa que había amado en secreto durante años. Isabella, de repente vio cómo su familia se arruinaba. Con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, me preguntó si podía prestarle 100.000. Al contemplar su rostro pálido y demacrado, el corazón se me encogió de dolor. No obstante, con media sonrisa bromeé, ¿100.000? ¿Y si fueran 1.000.000? No bastarían, te daré 100 millones. Que sirva de dote. Solo tienes que casarte conmigo. Creí que se enfurecería, que pensaría que la estaba humillando, pero solo se quedó paralizada un segundo, y luego, clavándome fijamente con aquellos hermosos ojos, pronunció palabra por palabra, de acuerdo, me caso contigo. En ese instante, toda la serenidad y aplomo que había cultivado desde mi renacimiento se desmoronaron de golpe. La situación parecía desviarse del guión que yo había previsto. Me llamo Ricardo y soy un reencarnado. En mi vida anterior fui un adicto al trabajo. Desde los estratos más bajos luché sin tregua, y a los 35 años ya poseía una fortuna de 100.000 millones, convirtiéndome en el mito comercial que todos admiraban. Pero no era feliz, porque Isabella, el eterno amor que atesoré durante toda mi juventud, había fallecido antes de que yo alcanzara el éxito y la fama. Su tragedia comenzó con una quiebra familiar repentina. Su padre sufrió un derrame cerebral por la conmoción y fue hospitalizado, necesitando urgentemente una gran suma para la operación. Su supuesta mejor amiga, Bai Ningbin, quien en mi vida pasada fue mi rival comercial acérrima, fingió ofrecer ayuda pero en realidad tendió una trampa, obligándola a casarse con ese canalla de Alberto. Tras la boda, Isabella vivió un auténtico calvario, hasta que, sumida en la desesperación, puso fin a su joven existencia. Nunca podré olvidar aquel destello de satisfacción que, fugaz como un relámpago, cruzó el rostro glacial de Bianca durante el funeral. Tampoco olvidaré cómo aquel desalmado de Alberto, sin perder un instante, se lanzó a dilapidar la herencia de la familia de Isabella. En aquel entonces yo no era más que un muchacho sin un céntimo ni perspectivas. Ni siquiera tenía derecho a acercarme a ella para dirigirle la palabra. Este remordimiento y esta impotencia han mordisqueado la segunda mitad de mi vida como una serpiente venenosa. Por eso, cuando tras una borrachera de esas que marcan época, abrí los ojos y descubrí que había regresado a mis 22 años, justo el día anterior a la quiebra de la familia Liu, lo primero que hice fue anotar todos los sectores que estallarían en la próxima década y entregárselos a mi subordinado más leal, Javier, también conocido como Asistente Javier, a quien apodaban el Lobo de Wall Street. Según los rumores, era algo así como un viajero del tiempo, y así me tracé el único objetivo para la segunda mitad de mi vida, una vida relajada y proteger a Isabella. En esta existencia, ya no aspiro a ser ningún mito comercial. Solo quiero ser un holgazán que vive al día sin mayores pretensiones. Mi chica y yo degustaremos los 8 grandes estilos culinarios, beberemos los mejores vinos de cosecha propia, y de paso esculpiremos mis abdominales de acero y mi línea de Apolo. Al fin y al cabo, un cuerpo sano es el capital para disfrutar de la vida. Calculé el tiempo con precisión. Esta tarde, Isabella, acorralada, vendría a buscarme. En aquella vida pasada, había recorrido a todos sus parientes y amigos. Solo yo, un simple compañero de clase, estuve dispuesto a atender su llamada. Por desgracia, en aquel entonces, vacié todos mis ahorros y apenas logré reunir 30.000 yuanes, una gota en el océano. Esta vez era diferente. Cuando sonó el timbre, yo vestía unos holgados pantalones de deporte, con el torso desnudo, realizando la última serie de abdominales en el salón. El sudor resbalaba por los nítidos contornos musculares y se perdía en el surco de la línea de Apolo. Me sequé el sudor de la frente y me encaminé con parsimonia hacia la puerta. Quien aguardaba al otro lado era la persona que llevaba grabada en lo más hondo del corazón. Isabella vestía un vestido descolorido por el lavado, el cabello algo desaliñado, y aquellos ojos que solían brillar con una sonrisa estaban ahora enrojecidos como los de un conejo. Al verme sin camiseta, se quedó un instante paralizada. 2 nubes de rubor le ascendieron de súbito a las mejillas, y su mirada se apartó aturdida. Aunque no pudo evitar detenerse una décima de segundo en mis abdominales tensos, supe entonces que debía de haber reunido el mayor valor de toda su vida para permanecer allí plantada. Ricardo. Su voz venía entrecortada por el llanto, temblaba con violencia. Mi papá, el tío, ¿qué le ha pasado? Pregunté a sabiendas, esforzándome por mantener el tono ecuánime. Él, le ha dado una hemorragia cerebral, está en el hospital, en quirófano. Los médicos dicen que la operación cuesta 1.000.000. Al decirlo, las lágrimas se le desbordaron como perlas cuyo hilo se rompe. He acosado a todo el mundo, solo me quedas tú. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Completé su pensamiento. Ella asintió con vehemencia, como si hubiera agarrado el último cabo de salvación, y me miró con una humildad desgarradora. Sé que es mucho dinero, y quizá ni siquiera lo tengas, pero si accedes a prestármelo, te firmaré un pagaré. Te serviré como una bestia de carga el resto de mi vida para devolvértelo. Al verla en tal estado, sentí que un puño invisible me oprimía el corazón con tal fuerza que el dolor se tornaba agudo y constrictivo. Esta era la muchacha a quien yo cuidaba como a una joya frágil. Temía que se quebrara si la sostenía en las palmas.
que se desvaneciera si la guardaba entre los labios. En aquella vida pasada, fue precisamente por ese millón lo que hizo que su existencia se precipitara en el abismo. Aspiré una bocanada profunda, conteniendo la marejada emocional que me agitaba por dentro, y me recosté con desgana en el quicio de la puerta, esbozando una sonrisa que yo mismo consideré de lo más canallesca. Isabella, ¿qué relación tenemos nosotros? La de simples compañeros de clase. Su cuerpo se tensó de golpe, el rostro se le tornó lívido al instante, y la luz que brillaba en sus ojos fue apagándose poco a poco. Sabía que era cruel, pero tenía que ser así. No me negaría a prestarle dinero a una compañera de estudios. Cambié el tono de la conversación, observando complacido cómo se reavivaba la luz en sus ojos. Pero 1 millón es demasiado poco. Isabella se quedó perpleja y me miró sin comprender. Alcé un dedo y lo agité ante ella, añadiendo con media sonrisa, te daré 100 millones. A modo de dote, cásate conmigo. El aire se solidificó al instante. Ya me preparaba para recibir su bofetada. O al menos eres un canalla. Pues a ojos de cualquiera aquello no era sino un vil aprovechamiento de la desgracia ajena. Su situación presente guardaba una inquietante semejanza con la de aquellas doncellas desvalidas de la antigüedad que se vendían para enterrar a su padre. Tan solo pretendía, mediante este proceder, cercenar toda posible retirada, dejándole únicamente la opción de depender de mí. Cuando se casara y viniera a mi lado, la colmaría de atenciones como a una princesa, para que comprendiera que no pretendía humillarla, sino que la había amado durante 10 largos años. Sin embargo, la reacción de Isabella desbordó por completo cualquier previsión que yo hubiera podido hacer. Ella no hacía más que clavarme la mirada fijamente, en esos hermosos ojos. Las emociones eran tan complejas que me resultaban incomprensibles. Había asombro, humillación, lucha interna, pero sobre todo, una determinación a muerte, como quien quema sus naves. Transcurrió un buen medio minuto, justo cuando creí que iba a estallar. Pronunció con suavidad, pero con una claridad absoluta, 3 palabras. Está bien, me caso contigo. Las 108 justificaciones que tenía preparadas en mi mente se atascaron de golpe. El guión no estaba escrito así. ¿Acaso no debería ella enfurecerse primero, luego desesperarse, y finalmente, ante mi apasionado asedio, aceptar a regañadientes? ¿Cómo es que accedió en un instante, al contemplar su rostro, pálido pero de una serenidad extraordinaria? Por primera vez albergué dudas sobre mi renacimiento. ¿Acaso había renacido en un mundo paralelo, donde el asistente Javier y las acciones bursátiles eran simples errores? De lo contrario, ¿cómo explicar que en este mundo, Isabella en realidad estuviera secretamente enamorada de mí? ¿Lo has pensado bien? Balbuceé, por primera vez en esta vida tartamudeando al hablar. Isabella asintió con la cabeza, su mirada inusualmente firme. Lo he pensado muy bien. 1.000 millones a cambio de la vida de mi padre, a cambio de que la familia Liu no se desplome. Vale la pena, pero tengo condiciones. Dime. Me obligué a recuperar la calma, aunque el desarrollo de los acontecimientos ha sido peculiar. El resultado es bueno. Primero, tras el matrimonio solo seremos pareja de conveniencia, sin interferir en la vida privada del otro. De acuerdo. Al fin y al cabo tengo todo el tiempo del mundo para hacerla cambiar de opinión. Segundo, estos 100 millones se considerarán tu inversión en la familia Liu. Cuando la empresa genere ganancias, te devolveré el capital más los intereses. Dejé escapar una risa leve. Señorita Liu, ¿acaso no entiendes la situación? Ahora soy yo quien te compra a ti, no quien recibe inversiones. No hace falta que devuelvas el dinero. De por vida, serás mía. Deliberadamente adopté un tono despótico e irrazonable para observar su reacción. Como era de esperar, se mordió el labio inferior. Los ojos se le enrojecieron de nuevo, pero al final cedió. Asintió y dijo. Aquella sumisión resignada me provocaba una mezcla de dolor y comezón en el pecho. Basta de llorar. ¿Qué te pones feísima? Saqué varias servilletas del mueble del recibidor y se las metí en las manos con cierta brusquedad. ¿Trajiste el DNI y el libro de familia? Me miró con expresión atónita. Asintió de manera mecánica y se dejó llevar. Primero iríamos al registro civil y luego al hospital. Yo me volví hacia el dormitorio. Cogí al azar una camiseta de manga corta y me la puse. Tomé las llaves del coche. En ese momento, ella evidentemente no lograba seguir mi ritmo. ¿Qué otra opción había? ¿Esperar a que el tío estuviera a punto de morir? Dije con un tono de evidente irritación. Isabella no volvió a hablar y caminó en silencio a mi lado. 1 hora después, salimos del registro civil con 2 libretas rojas en las manos. La luz del sol resultaba deslumbrante. Isabella sostenía el acta de matrimonio con los dedos, y su mano temblaba con violencia, como si aquello no fuera un documento sino un hierro candente. La observé y en mi interior susurré un suspiro. Sabía que en ese momento debía sentirse humillada y desesperada. No importaba. El tiempo por delante era largo. Parecía que aquel gesto había accionado algún interruptor. En un instante, se convirtió en mi subordinado más entregado, un auténtico adicto al trabajo, dispuesto a estar disponible 24 horas al día. Vivía con el temor de que yo, su jefe de vida relajada, no le asignara tareas. Cuando el asistente Javier me ayudaba con algunos asuntos, yo le daba instrucciones de manera, primero,
Contacta al mejor neurocirujano de Suiza y organízale un vuelo inmediato al Hospital Central. Yo cubro todos los gastos. Segundo, transfiere 100 millones a mi cuenta. Tercero, investiga la situación actual del Grupo Liu, especialmente qué maniobras ha estado haciendo recientemente su principal competidor, la empresa Alberto. Ya sabes qué hacer. Al otro lado de la línea, el asistente Javier no formuló pregunta alguna, limitándose a responder con 3 palabras. Recibido, jefe. Colgó el teléfono. Observé que Isabella me miraba con una expresión de una complejidad extrema. Tú no eres. Parecía querer preguntarme por qué poseía tal fortuna, por qué podía movilizar semejantes recursos. En mi vida pasada, hasta el momento de su muerte, ella creyó que yo no era más que un antiguo compañero de estudios que había prosperado modestamente. No era nadie especial. Frunciendo el ceño, la observé sin molestarme en explicar. Isabella, me conoces demasiado poco. La tomé del brazo y la conduje hacia el automóvil, un Rolls-Royce Phantom que aguardaba silencioso. Vamos primero al hospital. Lo del tío Juan es urgente. El vehículo se deslizó con suavidad rumbo al Hospital Central. Durante todo el trayecto, Isabella permaneció en silencio, aunque la mano que sostenía el acta de matrimonio se crispaba cada vez con más fuerza. Al llegar al hospital, frente a la puerta del quirófano, la madre de Isabella deambulaba inquieta, marcando el paso con ansiedad. Al vernos, se acercó de inmediato. ¿Cómo está Isabella, mamá? El dinero está resuelto, dijo Isabella, y al hacerlo, me lanzó una mirada cargada de intención. Doña Elena reparó entonces en mí y preguntó con perplejidad. ¿Y este joven es, mamá? Es mi amigo Ricardo, respondió Isabella con cierta vaguedad. A mí, la verdad, me daba igual, así que me limité a asentir con la cabeza hacia doña Elena. Fue en ese preciso instante cuando resonó una voz francamente repulsiva. Isabella, ya estoy aquí, he conseguido el dinero para la operación de tu padre. De pronto, un hombre vestido de pies a cabeza con ropa de marca, el cabello engominado hasta brillar y con facciones desagradables, apareció portando un ramo de rosas y se acercó a pasos acelerados. Era Alberto, el principal instigador que, en mi vida pasada, había empujado a Isabella al suicidio. Al verlo, mis ojos se enfriaron al instante. Verdaderamente, los enemigos siempre se encuentran. Ya estaba entregándose a mi puerta tan pronto. Alberto no me percibió en absoluto. Se encaminó directamente hacia Isabella y, con voz cargada de ternura, declaró: Isabella, sé que tu familia atraviesa dificultades. Tranquilízate, mientras yo esté aquí, todo mejorará. Un simple millón no significa nada para mí. Si aceptas ser mi novia, en el futuro, toda la fortuna de los Alberto será tuya. Él, al decirlo, intentó tomar la mano de Isabella. Antes de que yo pudiera reaccionar, ella retrocedió de golpe, como si hubiera visto un fantasma, esquivando su contacto. Alberto, gracias por tu buena intención, pero no hace falta. Ya hemos resuelto los gastos de la operación de mi padre, repuso ella con una voz fría como el hielo. Aquel rechazo y distanciamiento no podían fingirse. Me sentí algo perplejo. En la vida anterior, aunque Isabella no simpatizaba con Alberto, para salvar a su padre, se había visto obligada a aceptar su ayuda. Pero en esta vida, ¿por qué reaccionaba con tanta vehemencia? Me escrutó de arriba abajo con una mirada cargada de desdén. Él, un pobre diablo cuyo atuendo entero no superaría los 500 yuanes. Bajé la vista hacia mí mismo. Camiseta de algodón, pantalón corto deportivo, zapatillas de marca nacional. No me digné a hacerle caso. Aquel bufón de 3 al cuarto no merecía ni una mirada, pues hasta la vista se me ensuciaba. Arrastré una silla, me acomodé sin más. Saqué el móvil y me puse a deslizar vídeos cortos. Hoy el tema de levantarse tarde con acciones volvió a ser tendencia. En los comentarios, todo eran carcajadas. Dicen que nuestras acciones subieron justo por el estilo de vida relajada del jefe. Mis adictos al trabajo no decepcionan. Mi indiferencia enfureció por completo a Alberto. Oye, mocoso, te estoy hablando. ¿Estás sordo? Me señaló con el dedo en la nariz y vociferó. ¿Qué pócima embrujada le has dado a Ruyan? ¿Acaso no sabes quién soy? Mi padre es el presidente del consejo del grupo G. Si me ofendes, haré que no puedas ganarte la vida en esta ciudad. Isabella se interpuso ante mí, clavando una mirada glacial en Alberto. Alberto, te ruego que mantengas el decoro. Ricardo es un amigo que he invitado para que nos ayude, y no guarda relación alguna contigo. En cuanto al asunto del dinero, lo resolveremos por nuestra cuenta. No es necesario que te preocupes. Ahora, te pido que te marches y no perturbes el descanso de mi padre. Amiga, dijo Alberto como si acabara de oír el chiste más absurdo del mundo. ¿Te has vuelto tonta, Isabella? En un momento como este, ¿aún te pones digna? ¿Quién, aparte de yo, puede sacar 100.000 para ayudarte? Pregúntaselo a él, a ver si es capaz. Me señaló con nerviosismo. Ni siquiera me digné a alzar la mirada, limitándome a soltar con indiferencia 2 sílabas. Ruido. En ese preciso instante, se escucharon unos pasos apresurados. El director del hospital, acompañado por varios jefes de departamento, llegó corriendo con el rostro bañado en sudor. Disculpen, ¿quién de ustedes es el señor Ricardo?, preguntó el director jadeando, con una actitud de suma reverencia. Yo, con desgana, levanté la mano.
El director se acercó de inmediato a mí a pequeños y rápidos pasos, e hizo una profunda reverencia de 90 grados. Señor E., buenas tardes. Soy el director de este hospital. Acabo de recibir la notificación. El equipo del profesor Chrisman de Suiza ya ha abordado el avión privado y se prevé su llegada en 3 horas. He dispuesto el quirófano de máxima categoría y la suite de paciente VIP. Dígame, por favor, ¿hay algo más en lo que debamos coordinarnos? De pronto, un silencio sepulcral se apoderó de todo el corredor. La madre de Isabella se quedó boquiabierta, estupefacta. La expresión en el rostro de Alberto fue aún más elocuente, como si se hubiera tragado una mosca. El profesor Chrisman, nada menos que una eminencia mundial en neurocirugía, de quien se decía que hasta los príncipes de Oriente Medio debían hacer cola para una intervención suya, ahora, por el padre de Isabella, venía volando expresamente en un avión privado. Bueno, gracias por el esfuerzo, respondí con frialdad. Luego señalé a Alberto. Échenlo, me crispa los nervios verlo aquí. Sí, claro, asintió el director del hospital con excesiva deferencia, haciendo luego una seña a los guardias de seguridad. ¿Qué hacen ahí plantados? Saquen a este caballero, y que no vuelva a poner un pie en este hospital. Ustedes, ¿cómo se atreven? Alberto saltaba de rabia. Mi padre es el presidente del consejo del grupo G. Si me ofenden, él, no pudo terminar la frase, pues 2 guardias de seguridad lo agarraron por los brazos y se lo llevaron a rastras, mientras él seguía vociferando insultos huecos. El mundo, por fin, recobró la calma. Doña Elena, que hasta entonces había permanecido atónita, reaccionó, se acercó a mí y, conmovida, balbuceó palabras inconexas. Señor E., esto es demasiado. Le estamos enormemente agradecidos. Es usted el gran benefactor de nuestra familia. No se preocupe, tía. Me levanté. Llámeme simplemente Xiao Gui. Hice una pausa. Miré a Isabella a mi lado y añadí, a partir de ahora, somos familia. Doña Elena se quedó paralizada. El rostro de Isabella se encendió de súbito, arrebolándose hasta las orejas, y me propinó un tremendo pisotón. Acto seguido, me arrastró a un lado y, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, repuso, Ricardo, ¿qué disparates estás diciendo? ¿Acaso no lo he dicho con claridad? Sacudí el carnet rojo que aún conservaba el calor en mi bolsillo. Ahora somos un matrimonio legal. ¿Qué otra cosa sino una familia? Mi tono burlón la dejó sin palabras, y solo pudo fulminarme con una mirada de indignación. Al verla tan llena de vida, mi ánimo se iluminó por completo. Esta era mi Isabella, no aquella marioneta inerte de la vida pasada. En ese momento, el teléfono del asistente Javier volvió a sonar. El jefe ya había investigado y aclarado el asunto. La empresa Alberto, recientemente, estaba llevando a cabo una adquisición hostil de las acciones minoritarias del grupo Liu. Además, había unido fuerzas con varios proveedores de materias primas para cortar el suministro del grupo Liu, con la intención de forzarlo a ceder. Por otro lado, también habían sobornado a un alto ejecutivo interno del grupo Liu, preparándose para lanzar un ataque en la junta directiva del día siguiente. ¡Qué combinación más sucia! Espeté con una risotada fría. En mi vida anterior, fue precisamente esta serie de golpes lo que acabó hundiendo a la familia Liu. ¿Qué necesita que haga, jefe? Asistente Javier, ¿qué opina usted? Repliqué. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio, tras los cuales llegó la voz del asistente Javier, distorsionada por la excitación. Entendido, jefe, le garantizo que cumpliré la misión. No permitiré que esa gentuza contamine la vista de usted y de la señora. Colgué el teléfono y miré a Isabella. Ella me observaba con el rostro lleno de preocupación. ¿También ha pasado algo en la empresa? Su agudeza natural le permitió entrever parte de la situación a partir de mi conversación. Son niñedades, repuse, acariciándole el cabello. Tenía una textura maravillosa. Mientras yo esté aquí, el cielo no se desplomará. Lo único que debes hacer ahora es ocuparte de tu padre con tranquilidad. Déjame a mí el resto, me observó, y en su mirada se agolpaban la incertidumbre y la dependencia. Aquella sensación hizo que mi corazón, apaciguado durante 2 vidas enteras, volviera a latir con furia. La eficiencia del equipo médico del profesor Chrisman fue extraordinaria. La operación resultó un éxito rotundo. Don Alejandro fue trasladado a la mejor habitación del hospital, con enfermeras de primer nivel atendiendo las 24 horas. Doña Elena, por fin, pudo bajar la guardia del corazón. La mirada que me dirigió era, sencillamente, la de quien contempla a un bodhisattva viviente, salvador de penas y calamidades. Isabella apretó los labios, y su silencio equivalía a una aceptación tácita. Recorrió con la mirada aquel penthouse con vista al río, de decoración minimalista pero donde cada detalle resumaba lujo, y en sus ojos se percibía cierta incomodidad. Tu habitación está al lado, la principal, señalé. ¿Y tú, Sin? Preguntó de forma instintiva. Yo duermo en el cuarto de invitados, respondí. Ella soltó un suspiro de alivio evidente. Me dio risa por dentro. La chiquilla tenía las defensas bien altas. Ve a darte una ducha y cámbiate de ropa primero. Esa que llevas puesta. Hice una pausa. No me gusta. Ella bajó la mirada hacia su vestido descolorido por los lavados y apretó el dobladillo con timidez. No dije nada más. Me di la vuelta.
Fui a la cocina y saqué una botella de licor de ciruela artesanal del refrigerador 1. Me serví una copa y me senté en la barra a saborearla lentamente. En mi vida anterior, bebí demasiado alcohol fuerte en compromisos sociales, lo que me destrozó el estómago. En esta vida, solo quiero beber lo que realmente me gusta. Sus mejillas estaban sonrojadas como un melocotón maduro, tan tentadoras que daban ganas de darles un mordisco. Mi nuez de Adán se movió involuntariamente. Maldita sea. Después de 2 vidas siendo un virgen empedernido, ¿cómo es que sigo sin poder controlarme? Ven aquí, Du. Le hice señas con la mano. Vaciló un instante, pero finalmente se acercó dócilmente. La hice sentarse en el taburete alto de la barra, mientras yo tomaba el secador y me colocaba a su lado. Comencé a secarle el cabello con movimientos muy suaves. El aire tibio acariciaba sus mechones, desprendiendo el tenue aroma del champú que se colaba en mis fosas nasales. El cuerpo de Isabella se mantenía rígido, sin atreverse a moverse ni un ápice. Desde mi ángulo, podía distinguir con claridad sus lóbulos de las orejas enrojecidos y su cuello esbelto y pálido. Isabella, dije de pronto. Su voz era tan tenue como el zumbido de un mosquito. En el futuro, no vuelvas a ponerte ese vestido blanco. ¿Por qué? Porque, tras apagar el secador, me incliné hacia su oído y murmuré con un tono que solo nosotros dos podíamos percibir. La persona que llevó aquel vestido para ver a Alberto no fuiste tú. Con un estruendo sordo, sentí que la chica frente a mí se quedó rígida al instante, como una piedra. Giró la cabeza de golpe y me miró con incredulidad, mientras en sus ojos se desataba un verdadero maremoto de emociones. ¿Cómo lo sabes? Sonreí, alargando la mano para rozarle la punta de la nariz. No solo sé eso, también conozco que Alberto y tu querida amiga Bianca llevan tiempo liados. El teatrito de hoy, con el héroe Salvador, fue un montaje de los dos para tenderte una trampa y que saltaras dócilmente al fuego. El rostro de Isabella palideció al instante. No era tonta. Antes quizás solo albergaba sospechas, pero al escuchar mi confirmación, el dolor de ser traicionada por la persona más cercana bastó para derribarla. ¿Por qué? ¿Por qué Bianca me haría esto? ¿Acaso no éramos las mejores amigas? Murmuró para sí, mientras las lágrimas comenzaban de nuevo a anegar sus ojos. Su linaje era efectivamente comparable al de la familia Liu, incluso superior en ciertos ámbitos. Desde niña la habían formado como heredera, siendo a ojos ajenos una ejecutiva glacial, una hija predilecta del cielo, pero solo yo sabía que, tras esa máscara de vicepresidenta de hielo que Bianca exhibía, en su vida pasada, así fue como actuó, mientras interpretaba el papel de la mejor amiga de Isabella. Con sus propias manos la empujó al abismo. Luego, adoptando la pose de vencedora, intentó acercarse a mí. Lamentablemente, hasta el momento de su muerte nunca supo que, desde el principio hasta el final, solo amé a Isabella. Al ver a Isabella tambalearse como si fuera a desplomarse, exhalé un suspiro y la atraje hacia mi pecho. Basta de cavilaciones, dije. Esa basura jamás volverá a aparecer en tu mundo. Con suavidad, acaricié su espalda mientras la tranquilizaba. Estoy aquí, nadie volverá a hacerte daño. Su cuerpo, de una tersura excepcional, desprendía un tenue aroma a flores. Apoyada contra mi pecho, sollozaba en voz baja. Esta vez no me rechazó. Al contrario, se aferró a mí como quien, a punto de ahogarse, encuentra por fin un madero a la deriva. A quienes alguna vez la lastimaron, haré que paguen 100 veces, 1000 veces más. Al día siguiente desperté de forma natural, cuando la luz del sol se filtraba por los ventanales, cálida y reconfortante. Me desperecé con pereza y salí de la habitación de invitados. Un aroma a comida recién hecha flotaba en el aire. En el comedor, Isabella, con un delantal atado a la cintura, se afanaba en la cocina abierta. Sobre la mesa ya estaban dispuestos, con esmero, los platos de un desayuno chino, gachas de mijo, bollitos al vapor xiaolongbao y varios cuencos con encurtidos frescos y apetitosos. Me quedé paralizado. En mi vida anterior, Isabella había sido una señorita de alcurnia que jamás se manchaba las manos, una verdadera princesa de cristal. Ni hablar de cocinar. Apenas se había puesto un pie en la cocina en contadas ocasiones. ¿Cómo era posible que supiera preparar todo esto? Y además, cada plato era precisamente mi comida favorita. ¿Ya despiertas? Al percibir el movimiento, Isabella se volvió. Me dirigió una sonrisa que parecía teñida de cierta timidez. Preparé algo sencillo. No sé si estará de tu agrado. Me acerqué a la mesa y contemplé aquel cuenco de gachas de mijo humeantes. Un torbellino de emociones se agitó en mi pecho. Esa sensación me resultaba tan familiar. En mi vida anterior, durante la etapa más ardua de mi emprendimiento, cuando me aquejaba la úlcera, fue precisamente imaginando a Isabella preparándome un cuenco de gachas como aquel como logré sobreponerme y seguir adelante. ¿Cómo sabías que me gustan estas cosas? La miré fijamente, intentando descubrir algo en su rostro. Yo, lo adiviné. Su mirada se tornó evasiva, sin atreverse a mirarme. Veo que tienes muchos libros sobre recetas de cocina china en casa, ¿verdad? Eché un vistazo alrededor. En la estantería del salón, efectivamente, descansaban varios volúmenes de selecciones de las 8 grandes cocinas regionales, pero los había comprado después de renacer, como preparativo para una futura vida relajada y placentera. Ella apenas había llegado ayer.
¿Cuándo diablo se había fijado en eso? Una espesa niebla de sospecha se condensó en mi mente, mas no insistí con más preguntas. Tienes buena mano, dije mientras tomaba la cuchara y probaba la papilla. El punto de sal está perfecto. Ante mi elogio, los ojos de Isabella brillaron como los de un niño al que le acaban de dar un caramelo. Me alegra que te guste, repuso, tras desayunar. Me desplomé en el sofá como de costumbre, encendí la televisión y puse las noticias económicas. Isabella permanecía a un lado, procesando documentos de la empresa en su portátil, con el ceño fruncido, aún preocupada por los asuntos corporativos. Pregunté con desgana, y ella asintió con la cabeza. La adquisición hostil del grupo G continuaba. Varios proveedores de materias primas habían rescindido unilateralmente sus contratos. La mitad de las líneas de producción estaban ya paralizadas, y la junta directiva se reuniría esa misma tarde. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? La miré fijamente. ¿Conmigo aquí? ¿Aún tienes miedo? Ella alzó la vista y al observar mi actitud despreocupada, sus ojos se llenaron de escepticismo. Sabía que no me creía. ¿Qué podía hacer un inútil que solo sabía llevar una vida relajada y desplazarse por el móvil? No me molesté en explicar. Simplemente saqué el teléfono y envié un mensaje de WeChat al asistente Javier. Asistente Javier, ¿cómo va el progreso? Además, aún nos debes 1.000 millones. En cuanto a los proveedores de materias primas como Sin y otros, sus empresas matrices fueron adquiridas al 100% por nosotros anoche. Acabo de notificarles, en mi calidad de nuevo presidente del consejo, que reanuden el suministro a Liu Corporation al triple del precio original. De lo contrario, pueden esperar la liquidación por bancarrota. Asistente Javier, ese adicto al trabajo. Y en cuanto al subdirector Lee de la empresa Liu, ya ha enviado las pruebas de que malversó fondos públicos para mantener a su amante, a su esposa y a la Comisión de Inspección Disciplinaria. Calculo que en estos momentos estará representando una auténtica tragedia doméstica. La junta directiva de esta tarde, desde luego, no podrá contar con su presencia. Asistente Javier, mi adicto al trabajo. Jefe, puede confiar en que yo me encargaré del asunto. Usted y la señora disfruten con tranquilidad de su mundo en pareja. Si un asunto tan insignificante aún le hiciera preocuparse, sería una falta grave por mi parte. Al ver el extenso informe que me había enviado el asistente Javier, esbocé una sonrisa de satisfacción en mis labios. Profesional, no en vano era el número 1, el adicto al trabajo que yo mismo había formado con mis propias manos. Guardé el teléfono y dirigiéndome a Isabella, cuyo rostro estaba nublado por la preocupación, le dije, deja de darle vueltas. Asiste a la junta directiva de esta tarde como de costumbre. Te aseguro que habrá una sorpresa. ¿Una sorpresa? Repitió Isabella con expresión perpleja. Lo sabrás cuando estés allí. Le guiñé un ojo, guardándome el secreto con aire de misterio. Por la tarde, no asistí a la junta directiva del grupo Liu. Escenarios tan menores no merecen mi presencia personal. Simplemente envié al asistente Javier, en calidad de asesor de inversión privado del señor Ricardo, para que acompañara a Isabella. Yo, en cambio, me quedé cómodamente recostado en casa. Los rostros de los antiguos accionistas de la familia Liu se ensombrecieron. Don Alejandro aún no recuperaba el conocimiento, y ahora la empresa se hallaba sin timón. Las acciones se desplomaban, las líneas de producción paralizadas. ¿Qué iban a hacer? Todo por culpa de ese maldito Hisin, el muy canalla, que aprovechó la ocasión para hundirlos aún más. Y luego está el subdirector Lee, que justo en el momento crucial desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera contestaba el teléfono. Justo cuando todos dejaban escapar suspiros de desaliento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Isabella entró vistiendo un impecable traje profesional de corte sobrio, y tras ella, el asistente Javier, con su traje a medida que desprendía una autoridad absoluta. Todas las miradas se concentraron en ella. Isabella, ¿cómo es que has venido?, preguntó sorprendido un director de apellido Wang, que mantenía buenas relaciones con la familia Liu. Tío Wang, señores directores. Isabella respiró hondo. Su mirada recorrió la sala entera, y con una voz no muy alta pero excepcionalmente firme, declaró, a partir de hoy, asumiré interinamente el cargo de presidenta del consejo y me haré cargo de todos los asuntos de la compañía. Apenas terminó de hablar, se desató un murmullo generalizado en la sala. ¿Qué sabrá una mocosa como tú de gestión empresarial?, exclamó uno. Exacto, con un conglomerado tan grande como el de los Liu en tus manos, lo hundirás aún más rápido. Otro añadió, Ruyan, escucha el consejo de tus tíos. La mejor opción ahora es aceptar la adquisición de los G. Al menos así conservarás parte de los activos. Isabella no hizo caso de aquellas dudas y con serenidad, declaró, comprendo la inquietud de todos los tíos, pero no pienso vender la obra de toda una vida de mi padre. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia el asistente Javier, quien, captando la señal, avanzó un paso y proyectó un documento en la pantalla principal. Señores miembros del consejo, soy Javier, asesor de inversión privado del señor Ricardo, declaró el asistente Javier con voz serena y firme. Por encargo del señor Ricardo, ya hemos inyectado 1.000 millones de yuanes en el grupo Liu. Además, a partir de hoy, asumiré el cargo de jefe de estrategia del grupo Liu, para asistir a la señorita Liu en la gestión de los asuntos corporativos. 10.000 millones.
La sala de juntas quedó sumida en un silencio sepulcral al instante. Todos habían quedado aturdidos por aquella cifra astronómica. Acto seguido, el asistente Javier desplegó un segundo documento. En cuanto al otro problema, el del corte de suministro de materias primas, también estaba resuelto. Las matrices de las 3 empresas proveedoras, Tianong, Boyo y Shenzhen, habían sido adquiridas al 100% por el señor Ricardo. A partir del día siguiente, suministrarían al USA, con prioridad absoluta y volumen ilimitado, a un precio un 30% inferior al del mercado. En cuanto al grupo G, el asistente Javier se ajustó las gafas de montura dorada. Tras los cristales brilló un destello de astucia. Actualmente están luchando por su propia supervivencia, declaró. Ya no tienen capacidad alguna para representar una amenaza para la corporación Liu. En la pantalla se mostraba, de manera inconfundible, la noticia de la caída en picado de las acciones del grupo G y su inminente bancarrota. En toda la sala de juntas, se podía escuchar el vuelo de una mosca. Todos los directivos contemplaban a Isabella y al asistente Javier, quienes permanecían serenos y dueños de sí, con una mirada de asombro reverencial, como si estuvieran ante seres celestiales. El grupo Liu, que un instante antes se tambaleaba al borde de la quiebra, había recibido de pronto una inyección de 1.000 millones que no solo resolvía todas sus crisis, sino que además volvía la jugada en contra del adversario. ¿Qué clase de maniobra divina era aquella? Y tras todo aquello, se vislumbraba un nombre misterioso. Observé la pantalla donde aquellos vejestorios que instantes antes pretendían forzar un golpe de estado corporativo, ahora se apiñaban alrededor de Isabella con una adulación empalagosa, coreando a cada instante, don Alejandro, qué sabia decisión. Me invadió una risa interior, irónica y fría. Tal es el poder del capital. Y mi chica, mi muchacha, se erguía en el epicentro mismo de ese poder, recibiendo la mirada reverente de todos. Se lo merecía. Al final de la transmisión en directo, la mirada de Isabella pareció atravesar la pantalla y dirigirse hacia el lugar donde yo me encontraba. En su rostro se dibujó una sonrisa de alivio, junto con una compleja emoción que yo no lograba descifrar. La crisis del grupo Liu se había resuelto de manera casi mágica y dramática. Isabella, aquella joven directora interina que había asumido el cargo en tiempos de crisis, se había labrado una reputación de la noche a la mañana, mientras yo, artífice invisible de todo aquello, seguía sumido en mi vida relajada de despreocupación perpetua, ejercicio físico, delicias culinarias y el arte de la fermentación. Isabella se afanaba cada día sin que sus pies rozaran el suelo, partiendo al alba y regresando con las estrellas, pero por tarde que fuese, siempre volvía al hogar para, tras lavarse las manos, prepararme con sus propias manos un caldo reconfortante. Su destreza culinaria mejoraba día a día, desde desayunos chinos hasta banquetes franceses, pasando por la cocina japonesa. Casi no había plato que no dominara, y cada vez, acierta de lleno en mis papilas gustativas. Esto acrecentaba cada vez más mis dudas. ¿Cómo era posible que una señorita mimada desde la cuna, una joven de alcurnia, se hubiese transformado en tan poco tiempo en una chef todoterreno? ¿Simple coincidencia o habría algún trasfondo oculto? Esa noche, Isabella regresó muy tarde. El cansancio se dibujaba en su rostro, pero entre sus cejas y pestañas latía una alegría que no lograba disimular. Ricardo, lo hemos logrado, exclamó, arrojando el bolso y lanzándose hacia mí con entusiasmo, envolviéndome en un abrazo enorme. Su cuerpo suave se estrelló contra mi pecho, desprendiendo una fragancia deliciosa. Por instinto, extendí los brazos para sostenerla, con las palmas apoyadas en su cintura esbelta, percibiendo aquella asombrosa suavidad y elasticidad. ¿Qué ha tenido éxito?, pregunté a sabiendas, disfrutando de esa cercanía tan poco habitual. El nuevo producto que lanzamos, Beiyang Quinlie, hoy, en su primer día en el mercado, ha superado los 100 millones en ventas, explicó ella, alzando su rostro desde mi regazo, con los ojos brillantes como estrellas. Habíamos librado una batalla espectacular y salido victoriosos. Ah, sí, entonces habrá que celebrarlo. Esbozando una sonrisa, añadí, esta noche cocinaré personalmente tu sopa imperial favorita. Dicho esto, intentó zafarse de mis brazos para dirigirse a la cocina, pero yo apreté el abrazo, impidiéndole marcharse. La cena puede esperar, murmuré, bajando la mirada hacia ella con una intensidad ardiente. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué sucede? Mi mirada la incomodó, y sus mejillas se sonrojaron. Tú. Me acerqué a su oído y bajé la voz. ¿Acaso sabías desde hace tiempo que me encanta la sopa imperial? El cuerpo de Isabella se tensó de golpe. Alzó la vista con una mirada desconcertada, como una cervatilla asustada. No lo sabía, balbuceó, evitando mi mirada. Solo seguía la receta que decía que esta sopa era muy nutritiva. Quería preparártela para que te fortalecieras. Estaba mintiendo, casi podía asegurarlo. Desde aquella primera vez con la sopa de mi hijo hasta hoy con la sopa imperial. Su conocimiento sobre mis gustos iba mucho más allá de lo que podría atribuirse a la casualidad. Sumado a su aversión extraordinaria hacia Alberto y su aceptación instantánea de mi propuesta de matrimonio por dote, una idea tan atrevida que hasta a mí me parecía absurda comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Acaso? En ese preciso instante, sonó mi teléfono. Era el asistente Javier. El jefe tiene una gala benéfica mañana por la noche.
organizada por la familia Bai. Han enviado invitaciones para usted y la señora. ¿Qué le parece? La familia Bai. Bianca. Entrecerré los ojos y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. ¿Por qué no ir? Precisamente, tengo algunas cuentas pendientes que saldar. También me intrigaba ver qué reacción tendría la muchachita que llevaba en brazos al encontrarse con su mejor amiga. La gala benéfica se celebró en el hotel de 7 estrellas propiedad de la familia Bai. Yo seguía vistiendo ropa informal, desentonando por completo con aquel salón repleto de perfumes exquisitos, sedas susurrantes y destellos de joyas. Isabella lucía un vestido largo color luna, con el cabello recogido dejando al descubierto un cuello de cisne, grácil y etérea como una hada bajo el claro de luna. Nuestra aparición acaparó de inmediato todas las miradas del salón. ¿No es esa la nueva directora ejecutiva de los Liu, la pequeña Isabella? ¡Qué hermosa está! ¿Y quién es ese hombre a su lado, vestido tan informal? Parece su guardaespaldas. Chest, he oído decir que ese tipo es un mantenido. Que los Liu hayan resucitado de entre los muertos se debe a que él conectó con cierto magnate misterioso. Isabella, en agradecimiento, suplicó por estar con él. Los rumores zumbaban como moscas a mi alrededor. Sin prestarles la menor atención, tomé un zumo de la bandeja de un camarero. No era el vino amarillo casero que tanto me gustaba. ¡Qué decepción! Isabella, sin embargo, palideció ligeramente y dio un paso inconsciente hacia mí. Perdón, murmuró. Siento que hayas tenido que pasar por esto. ¿Pasarlo? Me reí. Si una mujer tan deslumbrante como tú me mantiene, más bien debería estar celebrando. Mis palabras la dejaron entre molesta y divertida, y me dio un golpecito en la cintura. Fue entonces cuando una voz gélida nos alcanzó desde atrás. Isabella, cada día superas más tus propios límites. Al volvernos, vimos a Bianca vistiendo un vestido de noche negro de escote bajo, sosteniendo una copa de vino tinto y observándonos con una expresión burlona. Su mirada se detuvo en mí por un segundo, cargada de un desprecio y un rechazo que no se molestaba en ocultar, para luego dirigirse hacia Isabella. Creí que tenías más talento, pero resulta que solo encontraste un mantenido. ¿Acaso la familia Liu carece de hombres? ¿Qué necesitas vender tu atractivo para conseguir inversiones? Sus palabras eran venenosas y mordaces. El rostro de Isabella perdió al instante todo su color. En la vida pasada, Bianca también había actuado así, desgarrando la dignidad de Isabella con las palabras más hirientes, una y otra vez, como un suplicio prolongado. Justo cuando iba a intervenir, Isabella me detuvo. Ella respiró hondo, enfrentó la mirada de Bianca y griega. En cambio, esbozó una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Bianca, ¿acaso me tienes envidia? La expresión de Bianca se crispó, celosa de que hubieras encontrado a un inútil sin oficio ni beneficio, y esbozó una sonrisa fría. A mis ojos, brilla más que las estrellas del cielo. Si él quiere llevar una vida relajada, yo me esforzaré por ganar dinero y mantenerlo. Me place, me alegra. A esto se le llama complicidad romántica. Una mujer como tú, que nadie ama, jamás podría entenderlo. Su doble rasero público era descarado y sin tapujos. Al contemplar a esa chiquilla de explosiva combatividad entre mis brazos, mi corazón se desbordó de júbilo. ¡Qué delicia! ¡Qué éxtasis! La anhelada escena icónica de doble moral expuesta ante todos que los lectores anticipaban. Así quedaba saciada. El rostro de Bianca adquirió al instante un color violáceo de hígado de cerdo. La ira la sacudía de pies a cabeza, señalando a Isabella con un dedo tembloroso. Durante un largo rato no logró articular palabra alguna. En ese preciso instante, hizo su aparición una figura de mayor peso aún, don Leonardo, el patriarca del mundo empresarial de la ciudad, con una fortuna valuada en cientos de miles de millones. Avanzaba apoyado en su bastón, rodeado por un séquito de personas. Todos abrían paso a su paso, saludándolo con suma reverencia. Incluso Bianca, apresurándose a disimular la ira de su rostro, forzó una sonrisa y se adelantó a recibirlo. Don Leonardo, ¿cómo es que ha venido usted?, preguntó ella. Sin embargo, el anciano Leonardo ni siquiera la miró. Pasó directamente a su lado y se encaminó hacia mí. Luego, ante las miradas incrédulas de todos, aquel magnate cuya sola pisada hacía temblar 3 veces el mundo empresarial de la ciudad, se inclinó ante mí, un simple mantenido, con una reverencia respetuosa y exclamó: Señor usted también está aquí. ¿Cómo es que vino sin avisar? Le habría ido a buscar. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Las mandíbulas de todos los presentes cayeron literalmente al suelo. La expresión de Bianca era como si hubiera visto un fantasma. Contemplé su rostro, un lienzo de emociones cambiantes, y alzando con indolencia mi vaso de zumo, murmuré al pasar. Solo estaba echando un vistazo. Esa noche, Bianca se convirtió en el hazmerreír de toda la velada, mientras que el mantenido a mi lado, Isabella, se transformó en la presencia más enigmática de la ciudad. ¿Acaso alguien capaz de hacer que el venerable Li se apresurara a saludar podría ser una persona común? Ni siquiera con el dedo meñique del pie se llegaría a semejante conclusión. Por un tiempo, las especulaciones sobre mi identidad se multiplicaron como polvo al viento. Unos decían que era el heredero de alguna poderosa familia de la capital.
que había venido a experimentar la vida mundana. Otros afirmaban que yo era el controlador de algún misterioso consorcio ultramarino, con una fortuna capaz de rivalizar con la de un país entero. Naturalmente, ya nadie se atrevía a llamarme mantenido. Una vez concluido el banquete, en el camino de regreso a casa, Isabella me miraba de reojo. Pregunta lo que quieras, dije, sin apartar la vista de la carretera. ¿Qué relación tienes con el abuelo Lee? Logró soltar al fin, tras contener la duda. Él, reflexioné un instante, podría decirse que fue medio alumno mío. Cuando Sandquist fracasó en sus inversiones y estaba a punto de arruinarse, le di algunas indicaciones. Claro está, lo que no mencioné fue que, en aquella vida pasada, cuando le orienté, él ya frisaba los 80 años, mientras que yo apenas rozaba la treintena. Isabella, evidentemente, no dio crédito a mis palabras, pero tampoco halló argumentos para refutarlas. En el interior del automóvil, el ambiente se tornó, por unos instantes, sutilmente incómodo. Al llegar a casa, apenas me disponía a ir a ducharme cuando Isabella me detuvo. Ricardo, necesitamos hablar, dijo con una expresión de una seriedad nunca antes vista. Un presentimiento me recorrió el pecho. Sabía que lo inevitable, tarde o temprano, acabaría por llegar. Nos sentamos en el sofá de la sala, separados por apenas 1 metro de distancia. ¿Quién eres en realidad?, preguntó Isabella, yendo directo al grano. Soy tu marido, Ricardo, respondí. No finjas ignorancia conmigo. Ella, algo agitada, replicó. Tú no eres el Ricardo que yo conocía. ¿Cómo es que sabes tantas cosas? ¿De dónde sacas semejante influencia? Tú. Hizo una pausa, respiró hondo y formuló la pregunta crucial. ¿Tú también has renacido? Al fin llegó. La miré sin responder, y en su lugar repliqué. ¿Y tú? Nuestras miradas se encontraron. El aire pareció solidificarse. En los ojos del otro, ambos vislumbramos la misma conmoción y comprensión. Así que tú también, casi al unísono, exclamaron ambos. Isabella ya no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se abalanzó sobre mí, envolviéndome en un abrazo desesperado. Hundió el rostro en mi pecho y rompió a llorar con un llanto desgarrador, como si quisiera expulsar de una vez toda la amargura y el dolor acumulados en 2 vidas enteras. Maldita sí. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Sabes lo asustada que estaba yo sola? Lloraba mientras golpeaba mi pecho con sus puños. No me esquivé. Dejé que descargara su rabia. Solo la abracé con fuerza, acariciando su espalda una y otra vez, susurrando al oído. Lo siento. Yo tampoco lo sabía. Creí que era la única. Así que ella también había renacido. Con razón había aceptado al instante mi absurda propuesta de cambiar la dote por el matrimonio. Con razón sentía tal repulsión hacia Alberto y Bianca. Con razón conocía todos mis gustos y se ponía a prepararme sopas deliciosas. Resulta que traía consigo los recuerdos de su vida pasada. Cuando yo hice aquella propuesta, lo que ella vio no fue vergüenza, era la redención, el único rayo de luz en su vida oscura y desesperada. Y yo, necio, creía que era mi guión magistral lo que la había arrinconado en el abismo. Solo sé que no puedo seguir el mismo camino de mi vida pasada. Pensé en ir a buscarte, pero no sabía cómo abordarte. En aquella existencia, solo éramos compañeros de clase comunes y corrientes. Y luego tú viniste a pedirme dinero prestado. Continué su relato, y ella sintió con la cabeza. En aquel momento pensé que, aunque no consiguiera el préstamo, al menos podría verte una vez más. Pero jamás imaginé que pronunciarías aquellas palabras, dijo mientras sus mejillas volvían a sonrojarse. ¿Acaso no pensaste que era una desvergonzada, capaz de aceptar cualquier cosa por dinero? Me miró con cautelosa timidez. No pude evitar una sonrisa y griega, extendiendo la mano. Le pellizqué suavemente la mejilla. Tonta, dije. En ese momento pensaba, ¿cómo es que mi esposa es tan inteligente? Captó al instante lo esencial de mis palabras. ¿Y qué era lo esencial? Que deseaba casarme contigo, desde el principio hasta el final. Solo he querido casarme contigo a ti. Mi voz era tenue, pero cargada de una firmeza innegable. Los ojos de Isabella se enrojecieron de nuevo al instante, pero esta vez eran lágrimas de emoción. Ella se acercó por iniciativa propia y selló mis labios con un beso. Este beso ya no era aquella marca fugaz como el roce de una libélula durante la cena, sino que traía consigo la pasión y el anhelo acumulados a lo largo de 2 vidas, ardiente y prolongado. Nos besamos desde el sofá hasta la alfombra, y de la alfombra hasta la gran cama del dormitorio, mientras las prendas de vestir se desprendían una tras otra. Al posar mi palma sobre su piel tibia y aterciopelada, percibí con nitidez el estremecimiento que recorría su cuerpo. ¿Tienes miedo?, interrumpí mi avance, contemplando sus ojos empañados por el deseo. Ella negó con la cabeza y griega. Acto seguido, alzó las piernas por propia voluntad para enlazarlas alrededor de mi cintura. Ricardo, susurró junto a mi oído, exhalando un aliento fragante como orquídeas. He esperado este día durante 2 vidas enteras. Aquella noche, con el método más primitivo, colmamos las carencias de 2 vidas. La oscuridad era densa, y nuestra historia apenas comenzaba. Tras romper esa fina capa de papel que hacía de ventana, la relación entre Isabella y yo experimentó un cambio radical. De ser un matrimonio por contrato,
Pasamos a ser una pareja de enamorados. Nuestro empalagoso afecto llegó a tal punto que ni el asistente Javier podía soportarlo. Señora directora, aquí tiene el plan estratégico para el próximo trimestre. ¿Por qué no lo revisan primero? El asistente Javier permanecía de pie en el salón, observando cómo en el sofá formábamos nuestro propio mundo, mientras nos dábamos de comer fruta mutuamente. Le temblaba el párpado, apartó la mirada, sin levantar la vista. Abrí la boca para recibir la uva que Isabella me ofrecía. Haz lo que consideres oportuno, repuse. No me molestes con estas niñedades, que estorban el cultivo del afecto con mi esposa. Asistente Javier. Isabella se sonrojó ante mis palabras y me dio un empujoncito. No digas tonterías. El trabajo es lo primero. Acto seguido, tomó el documento y comenzó a revisarlo con suma atención. Ahí lo tienen. Mi esposa, dulce y confiable. Todo lo contrario a mí, que solo aspiro a ser un holgazán. Por cierto, asistente Javier, de repente he recordado algo. ¿Qué ha pasado con Bianca y Alberto? Al escuchar esos dos nombres, la expresión del asistente Javier se volvió seria de inmediato. Señor, el grupo Alberto ha declarado la quiebra oficial. Alberto y su padre cargan con una deuda de más de 10.000 millones. Todos sus activos han sido congelados y ahora no tienen ni dónde vivir. He enviado a gente para vigilarlos. Anoche se pelearon por un trozo de pan debajo de un puente. Ah, sí, me despertó el interés. ¿Tienes algún video? Envíamelo para verlo. Luego, dirigiéndome al asistente Javier, lo has hecho bien. Asentí satisfecho. Sigue vigilando, no dejes que mueran, pero tampoco que lo pasen bien. Quiero que prueben todos los sufrimientos de este mundo, que se arrepientan hasta la muerte por todo lo que le hicieron a Isabella en su vida pasada. Mi voz sonó serena, pero Isabella percibió el hielo que latía en ella. Dejó los documentos a un lado, tomó mi mano entre las suyas y murmuró, Ricardo, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Repliqué, apretando su mano a mi vez. Hacer cualquier cosa por ti no es más que mi deber. ¿Y Bianca? Preguntó ella con vacilación. Al mencionar a Bianca, la expresión del asistente Javier se tornó un tanto extraña. Señora, la situación de la familia Bay es bastante compleja, repuso el asistente, midiendo cuidadosamente sus palabras. Desde aquel banquete, la posición de Bianca en la familia se desplomó. El patriarca Bay, profundamente decepcionado, le retiró todas sus prerrogativas. Ahora permanece recluida en casa sin salir a ninguna parte. Por cierto, el asistente Javier hizo una pausa y añadió, ha intentado contactarme en varias ocasiones para solicitar una audiencia con usted. ¿Verme a mí? Solté una risa fría. Parece que todavía no se rinde. Dice que quiere pedirles disculpas en persona a usted y a su esposa. No es necesario, intervino Isabella con frialdad. No quiero volver a verla. El dolor de ser traicionada por la amiga en quien más confiaba no es algo que se pueda borrar con una simple disculpa. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. ¿Has oído, asistente Javier? Mi esposa dice que no la verá. Y no la verá aunque baje el mismo Dios. Si vuelve a contactarte en el futuro, bloquéala de inmediato. Entendido, jefe. Would you like me to translate any other specific scenes from the story using these localized names? Creímos que el asunto había quedado atrás, pero ambos subestimamos la obsesión de Bianca. Unos días después, Isabella y yo fuimos a cenar a un nuevo restaurante de cocina privada que acababa de abrir. Era un lugar muy difícil de reservar. Se decía que el dueño era un tipo excéntrico, que solo atendía a los clientes que le caían bien. Claro está, para mí eso no era un problema, porque aquel restaurante era, precisamente, una de mis propiedades. Apenas Isabella y yo nos habíamos acomodado en el reservado. La puerta se abrió de golpe. Bianca estaba plantada en el umbral. Su rostro, pálido, estaba marcado por unas profundas ojeras, pero aún así vestía un costoso traje a medida, aferrándose a ese último vestigio de decoro. ¿Cómo es que vosotros estáis aquí? Al vernos, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, que al instante se tornaron en envidia y rencor. ¿Y por qué no íbamos a poder estar aquí? Repliqué con indolencia. En cambio tú, señorita Bianca, parece que aquí no eres bienvenida. El gerente del restaurante acudió al instante, el rostro desencajado por el pánico. Disculpe, director, no sé cómo ha podido entrar. La haré salir inmediatamente. Un momento, intervino Isabella, fijando la mirada en Bianca, preguntó con serenidad. ¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros? Bianca me clavó la mirada con fijeza mortuoria y griega, evadiendo la pregunta. Espetó. Ricardo, dime, ¿en qué le soy inferior a ella? ¿En linaje? ¿En talento? ¿En qué aspecto no la supero? ¿Por qué? ¿Por qué te niegas siquiera a volver los ojos hacia mí? Era la duda que la había atormentado durante 2 existencias enteras. Antes de que yo pudiera articular palabra, Isabella soltó una risa leve. Hasta ahora no lo entiendes, Bianca. No es que seas inferior a mí, es que estás podrida desde la raíz. Eso que llamas amor es posesión y destrucción. Lo que no puedes tener, lo aniquilas. Mientras que el amor de Ricardo es protección y entrega. Al verme atrapada en el fango, no pensó en burlarse de mi desgracia ni en aprovecharse, sino que hizo todo lo posible por rescatarme. Entre tú y él hay un abismo insalvable. Cada palabra de Isabella era como un puñal que se clavaba con saña en el corazón de Bianca. Su semblante se tornaba, palmo a palmo, en un descolorido desaliento.
Así que desde el principio ya había perdido. Musitó para sus adentros. Jamás tuviste posibilidad de ganar. Añadí yo con glacial frialdad, asestando el golpe de gracia, porque la he amado durante 2 vidas enteras. Y tú, a mis ojos, ni siquiera alcanzas la categoría de un extraño en la calle. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Bianca se tambaleó, como si le hubieran arrancado todas sus fuerzas, y cayó desplomada sobre el suelo. Perdí sin corona, repitió, y entre risas se le quebró la voz en llanto. El maquillaje se le corrió por el rostro en manchas desordenadas, dejándola con un aspecto desaliñado. Ya no era aquella Isabella imponente y glacial, la árbitra desde su pedestal. Ahora solo era una criatura patética, derrotada por completo. El derrumbe de Bianca no suscitó en mi interior demasiadas olas de emoción. Por ella no sentía compasión, solo repulsión. El sufrimiento que le había infligido a Isabella en la vida anterior era suficiente para que lo espiara con una eternidad de arrepentimiento. El gerente del restaurante la acompañó afuera, y en el reservado recobró el silencio. Isabella me miró y preguntó en voz baja si era muy malvada. La atraje hacia mi pecho, besé su frente y le dije, mi esposa es la persona más bondadosa del mundo, pero con cierta gente, no se puede usar métodos bondadosos. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Ricardo, qué bueno es tenerte. Lo mismo digo. Esta comida la disfrutamos con un sabor especialmente dulce. Una vez resueltos esos molestos moscones, la vida de Isabella y la mía, por fin, retomó su curso normal. Ella se dedicaba a ser su hermosa y temible ejecutiva, desplegando una determinación implacable en el mundo de los negocios. Bajo su dirección, el Grupo Liu prosperaba como la espuma, convirtiéndose en toda una leyenda dentro del sector. Yo seguía con mi vida relajada de yerno acomodado. Cada día me ejercitaba en casa, preparaba la comida y estudiaba el libro genealógico de la familia, mientras echaba un vistazo en internet para ver qué nuevas extravagancias habían tramado mis subordinados. El tema de que Ricardo no se hubiera levantado hoy ya se había convertido en el barómetro de las acciones de nuestra empresa. Bastaba con que yo faltara un solo día al trabajo para que las cotizaciones subieran firmemente. De vez en cuando me daba por ir a dar una vuelta por la empresa, ese día las acciones se desplomaban sin falta. Los pequeños inversores inundaban las redes oficiales con comentarios. Por favor, les rogamos, controlen a su presidente. ¿Puede quedarse tranquilo en casa? Presidente se lo suplicamos. Sea un inútil a gusto, pero no salga a asustar a los pequeños accionistas como nosotros. Incluso sugerían con vehemencia, Liu Nian, encierra al presidente en casa y tira la llave. Cada vez que leía esos comentarios, me desternillaba de risa. Isabella, por su parte, me miraba con una expresión a la vez resignada y cariñosa. Acto seguido, me confiscaba el móvil, me empujaba contra el sofá y poniéndose ella misma a darme un masaje, me reprendía. ¿Otra vez con esas tonterías? ¿No te cansas? Ricardo, no te muevas, repuso ella, entre la vergüenza y el enfado. Apartando mi mano, yo la atrapé, me la llevé a los labios y la besé, mientras una sonrisa pícara se dibujaba en mi rostro. Esposa, esta noche, probemos ese conjunto nuevo que compramos. Su rostro se sonrojó al instante, como si fuera a gotear sangre. Canalla, nuestra vida se colmaba de esos cotidianos dulzones y menudos. Cocinar juntos, acurrucarnos en el sofá a ver películas antiguas, echar una cabezada en tardes bañadas de sol. Adoptamos un gato ragdoll al que llamamos Sultán, porque lo obtuve a cambio de una dote de 100 millones. Sultán era muy apegado a nosotros, especialmente le encantaba echarse a dormir sobre mis abdominales. Isabella, celosa, lo apartaba para acostarse ella misma en ese lugar. Este sitio es mío, exclusivo, declaraba con posesividad. También discutíamos. Por ejemplo, cuando bebía a escondidas cerveza bien fría y ella me descubría, se enfadaba tanto que no me dirigía la palabra durante 3 días. No me quedó más remedio que emplear todas mis artimañas, fingir ternura, hacer carantoñas y redactar cartas de autocrítica, para terminar con una conversación profunda. Suplicaba poder reconciliarme con mi esposa. Los días pasaron volando y en un abrir y cerrar de ojos, llegamos al aniversario de nuestro primer año de matrimonio registrado. Aquel día, Isabella canceló todas sus obligaciones con premeditación, anunciando que me tenía preparada una sorpresa. Me condujo hasta la costa, donde el ocaso había bañado la playa entera en un dorado resplandeciente. Las olas besaban la arena una y otra vez, susurrando con un rumor apacible. Isabella me tomó de la mano y descalzos ambos, caminamos lentamente por la arena. Ricardo, ¿recuerdas este lugar?, preguntó de pronto. Yo me quedé un momento desconcertado. Aquí fue, en la vida anterior, donde le declaré mi amor. Por entonces, mi carrera empezaba a cuajar y al fin, reuní el valor para invitarla hasta este sitio. Había preparado flores y un anillo. Preparé un largo discurso de confesión, pero ella nunca apareció. Más tarde supe que aquel día, el día de Cintian, era precisamente la fecha en que la obligaron a casarse con Alberto. Aquel instante marcó el inicio de todos los arrepentimientos de mi vida pasada. Lo recuerdo, dije, con la voz un tanto ronca. Lo siento. Isabella se volvió hacia mí, sus párpados enrojeciéndose. En aquella vida, falté a nuestra cita. No importa, dije,
alzando la mano para enjugar las lágrimas que asomaban en el rabillo de sus ojos. En esta vida has venido. Sí, he venido. Se irguió de puntillas y selló mis labios con un beso. Bajo el sol, nuestras sombras se alargaban interminablemente. Ricardo, susurró al separarse, celebremos una boda. Voy a vestir el traje de novia más hermoso del mundo para casarme contigo. Sí, quiero que todo el mundo sepa que tú eres mi esposo. Liu Ruyan, el único y gran amor de mi vida. La miré y sonreí. Todo lo que dices está bien, esposa, pero antes de la boda, había un asunto que debíamos resolver primero. ¿Qué asunto? La levanté en vilo y me encaminé con paso decidido hacia la villa costera que se divisaba no lejos. La noche de bodas. El asistente Javier, actuando como mi familia de acogida, lloraba con más desconsuelo que el propio don Leonardo, entre lágrimas que secaba sin cesar. Balbuceó que por fin veía a la jefa viviendo la vida con la que siempre había soñado, y que así podría descansar en paz. Lo miré sin palabras, pensando para mis adentros. Por favor, no te mueras. La empresa aún cuenta contigo. Isabella lucía el vestido de novia que yo mismo había diseñado para ella, bella como una princesa salida de un cuento de hadas. Cuando, tomada del brazo de don Alejandro, avanzó paso a paso hacia mí, sentí que toda la luz del mundo se concentraba en su figura. Si te atreves a hacerle daño, aunque tenga que jugarme esta vieja vida, no te dejaré en paz. Don Alejandro, puede estar tranquilo. Apreté la mano de Isabella con firmeza, pronunciando un juramento solemne. Esta vida, y todas las que vengan, solo la amaré a ella. La vi girarse sigilosamente y abandonar el salón. Su historia particular había llegado a su fin, mientras que la mía con Isabella aún seguía su curso. Tras la ceremonia nupcial, en lugar de partir hacia los consabidos destinos de luna de miel, regresamos a nuestro hogar junto al mar. Por la noche, yaciendo en la cama, escuchábamos el rumor de las olas tras la ventana. Cariño, me llamó de pronto Isabella. La atraje hacia mí, envolviéndola en mis brazos. Todavía me parece, susurró, que estoy soñando, susurró. El sufrimiento de la vida pasada fue demasiado real. Temo que, al parpadear, todo esto desaparezca, que no sea un sueño. Besé la coronilla de su cabeza. Si no me crees, toca. Tomé su mano, y la posé sobre mi pecho.